Nunca imaginé que la boda de mi exmujer acabaría convirtiéndose en la mejor de las venganzas. Cuando su arrogante nuevo marido se burló de mi supuesto fracaso y me dijo que debía cortar lazos con su esposa, decidí cerrar mi cuenta de $500 millones en el banco donde ella trabajaba. La expresión de sus caras no tuvo precio. Y aquello solo fue el comienzo de cómo transformé 20 años de desprecio en la revancha más dulce. Me llamo Daniel Morris, tengo 52 años y compongo música para el cine. No hablo de las superproducciones de superhéroes que llenan las salas de adolescentes, sino de películas independientes, reflexivas, de esas que adoran los críticos y que casi nadie va a ver. Al menos, así fue hasta hace 7 años, cuando todo cambió, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Todavía recuerdo el día en que Susan me dijo que se marchaba. Era 2008 y el mundo financiero se desmoronaba. Ejecutivos de Wall Street abandonaban sus puestos, bancos quebraban y la gente corriente perdía sus casas. Yo estaba trabajando en la banda sonora de un documental sobre el cambio climático. No era un encargo lucrativo, desde luego, pero sí importante para mí. «Esto ya no funciona, Dan», me dijo ella, de pie en el umbral de mi estudio, con los brazos cruzados como si quisiera protegerse de algo contagioso. «Necesito estabilidad, seguridad, y tú sigues persiguiendo este sueño». La manera en que pronunció sueño sonó como si hablara de una enfermedad terminal. «Mi música paga las facturas», repliqué, aunque los dos sabíamos que su sueldo en Bennett Financial triplicaba el mío. «A duras penas», respondió. «¿Y qué pasa con el fondo universitario de Emily? ¿Y con la jubilación? ¿Y con el futuro?» Nuestra hija tenía solo 9 años entonces. La universidad parecía algo muy lejano, pero Susan siempre pensaba 10 pasos por delante. Esa forma de planear era lo que la hacía brillante a la hora de reestructurar empresas en crisis. Y, por lo visto, también matrimonios en crisis. No luché cuando decidió marcharse. Quizás era lo que esperaba, que por fin espabilara, que renunciara a lo que llamaba mis juegos de niño y buscara un trabajo serio, como los demás maridos de nuestro vecindario en Westchester. Pero nunca he sido ese tipo de hombre. Tras el divorcio, me mudé a un pequeño apartamento en Brooklyn y me volqué por completo en mi trabajo. Mientras tanto, Susan ascendió a toda velocidad en Bennett Financial, hasta convertirse en su directora financiera. Yo seguía componiendo, y Emily repartía su tiempo entre nosotros. Sin embargo, a medida que crecía, parecía preferir mi piso abarrotado por un piano de cola en mitad del salón antes que la impecable mansión de su madre en las afueras. Y entonces llegó la banda sonora que lo cambió todo. Era para una pequeña película independiente sobre un músico de jazz en el Nueva Orleans de los años 60. Volqué en ella todo, cada decepción, cada duda. Cuando ganó el Oscar a la mejor banda sonora original, mi teléfono no paraba de sonar. De repente, ya no era Daniel Morris, el compositor que se las veía y se las deseaba para llegar a fin de mes. Era Daniel Morris, ganador de un Oscar de la Academia. La ironía no se me escapaba. Susan me había dejado porque mi carrera no era lo bastante estable, y ahora mis composiciones generaban millones. Había fundado mi propia productora, ganado reputación, invertido con inteligencia. El artista en apuros se había convertido en una historia de éxito, aunque Susan jamás lo reconocería. Y ahora, sentado en mi ático de Manhattan, con la elegante invitación en las manos, debía decidir si asistir o no a su boda con Lawrence Grayson, capitalista de riesgo, magnate y aspirante a político. El mismo que, según Emily, me miraba en las reuniones de padres del colegio como si fuera algo pegado a la suela de sus zapatos italianos. Debería haber tirado la invitación. Nada bueno podía salir de ir. Pero algo, la curiosidad tal vez, o un deseo perverso de ver la cara de Susan al descubrir lo mucho que había cambiado, me hizo confirmar la asistencia. A veces, la mejor venganza no se planea. Simplemente ocurre cuando sigues siendo fiel a ti mismo.
La tarde de la boda de Susan llegó con un atardecer perfecto de septiembre, tiñendo el horizonte de Manhattan con tonos dorados. Me ajusté la corbata en la parte trasera del Uber, dudando por enésima vez de mi decisión. El lugar era uno de esos exclusivos jardines en azoteas, a los que solo se accede por contactos, exactamente el estilo de Susan. Al salir del ascensor, me encontré con una escena que parecía sacada de una revista de lujo. Candelabros de cristal colgando bajo carpas transparentes, orquídeas blancas cayendo en cascada desde cada rincón, camareros deslizándose entre grupos de la élite neoyorquina con copas de champán en la mano. «Papá, de verdad viniste», dijo Emily, apareciendo a mi lado, radiante con un vestido de dama de honor color champán. A sus 19 años se parecía cada día más a su madre, salvo en los ojos, que había heredado de mí. No me lo perdería por nada, mentí con suavidad. «¿Cómo está tu madre?» Emily puso los ojos en blanco. «Controlándolo todo. Ya sabes cómo se pone». Lo sabía. La necesidad de control de Susan fue la corriente silenciosa que acabó arrastrando nuestro matrimonio. «¿Y el novio?», pregunté, echando un vistazo alrededor. «Larry anda por ahí, seguramente hablando de su candidatura al Congreso», contestó Emily, con un filo en la voz. Nunca había congeniado con su padrastro, pese a sus intentos de ganársela con regalos caros y contactos en universidades prestigiosas. Entonces vi a Jason al otro lado de la sala, el hermano pequeño de Susan, el único de su familia que mantuvo el contacto tras el divorcio. A diferencia de ella, siempre había respetado mi decisión de dedicarme a la música. Incluso se había presentado a escucharme en bares pequeños durante mis años difíciles. «Tío Dan», me abrazó con auténtico cariño. «Joder, estás estupendo. El éxito te sienta bien». «Tú tampoco estás nada mal», respondí, fijándome en su traje de diseñador. Jason había hecho su propia fortuna en startups tecnológicas, muy lejos del mundo financiero en el que se movía Susan. «Te lo advierto», murmuró. «Larry ha estado preguntando quién te invitó. Parece que se siente amenazado». Bebí un sorbo de champán. «¿Por el músico fracasado?» Jason resopló. «Tío, no tiene ni idea, ¿verdad? ¿Susan nunca le contó lo de tu Oscar? ¿Tu empresa?» «Por lo visto, no». «Esto va a estar interesante», dijo Jason con un destello travieso en la mirada. Se interrumpió de golpe cuando un hombre alto, de cabello plateado, se acercó con un brazo posesivo alrededor de la cintura de Susan. Estaba hermosa, elegante, impecable, perfecta. Nuestros ojos se encontraron y por un instante vi algo en ellos. ¿Sorpresa, quizá? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció enseguida, oculto tras su sonrisa de socialité perfectamente ensayada. «Daniel», dijo con frialdad, «viniste». Antes de que pudiera contestar, Larry dio un paso al frente y me tendió la mano con el encanto ensayado de un político. «Así que tú eres el exmarido. Susan me habló de ti. Enseñas música». Y ahí estaba, el primer disparo. «¿Enseño música?», repetí sus palabras con una sonrisa divertida. «No exactamente». Susan se removió, incómoda. «Daniel compone bandas sonoras para cine», aclaró, aunque su explicación se quedó muy corta respecto a la verdad. «Fascinante», dijo Larry con el mismo entusiasmo que si hablara de regulaciones fiscales. «Debe de ser un trabajo muy creativo. ¿Alguna película que yo conozca?» Antes de que pudiera responder, Emily intervino. «Papá ganó un Oscar por Medianoche en Nueva Orleans y acaba de firmar un contrato con Paramount para su nueva serie histórica». La sonrisa ensayada de Larry titubeó por un instante. «¿Un Oscar? Vaya, eso sí que no me lo esperaba». «La vida está llena de sorpresas», dije con calma, disfrutando de su incomodidad. Susan cambió de tema enseguida, apretando la mano sobre el brazo de Larry, con un gesto que yo conocía demasiado bien de nuestro matrimonio. Significaba, «cállate antes de hacer el ridículo». «Emily, ¿quieres mostrarle a tu padre su mesa? La ceremonia empezará en breve». Mientras nos alejábamos,
Emily murmuró. Perdona por eso. Larry anda diciéndole a todo el mundo que eres un profesor de piano fracasado que no supo adaptarse al mundo real. ¿Y tu madre no lo corrigió? Emily se encogió de hombros. Mamá es complicada. Creo que en parte necesita creer que sigues fracasando para justificar haberte dejado. Me sentaron en una mesa apartada de la familia de la novia. No era exactamente el destierro a Siberia, pero desde luego no formaba parte del círculo cercano. Minutos después se unió Jason, junto con algunos parientes lejanos que me miraban con curiosidad. «Eres consciente de que eres el invitado misterioso de la noche, ¿verdad?», dijo Jason. La mitad de la sala se pregunta por qué el exmarido está aquí, y la otra mitad intenta averiguar si eres ese mismo Daniel Morris que está revolucionando la música de cine. Bebí un sorbo de champán. Que sigan preguntándose. La ceremonia comenzó cuando el sol desaparecía tras el horizonte de Manhattan. Susan estaba radiante al caminar hacia el altar, encarnando a la perfección a la ejecutiva de éxito que se unía en matrimonio a un socio igualmente triunfador. Viéndola así, tan segura, tan pulida, era difícil recordar a la joven Susan que solía acurrucarse a mi lado en aquel sofá raído, soñando con cosas más simples. Cuando intercambiaron votos, no sentí más que una melancolía distante por lo que pudo haber sido. ¿Una vez nos habíamos querido? Sí, pero siempre habíamos deseado vidas fundamentalmente distintas. Quizá, al menos en eso, los dos habíamos ganado. Al terminar la ceremonia, y mientras los invitados se movían hacia la recepción, Emily apareció a mi lado. «¿Estás bien, papá?», le sonreí a mi hija, tan perceptiva y bondadosa, pese a haber crecido en medio de nuestra familia rota. «Estoy perfecto. Tu madre parece feliz». Emily asintió. «Lo está, en general, aunque a veces la sorprendo mirando tu álbum, cuando cree que nadie la ve». «Todos cargamos con nuestros fantasmas», dije suavemente, «incluso aquellos que parecen tenerlo todo resuelto». La recepción estaba en pleno apogeo, con copas de cristal chocando mientras la élite neoyorquina charlaba bajo las estrellas. Yo permanecí en la periferia, con un whisky en la mano, observando las dinámicas sociales. Ese era ahora el mundo de Susan, juntas directivas y galas benéficas, magnates y políticos. «No es tu ambiente, ¿verdad?». Jason apareció a mi lado, aflojándose la corbata. «Tampoco lo era el de Susan, hace mucho tiempo». Alcé una ceja. «La gente cambia». ¿De veras? ¿O simplemente se vuelven mejores fingiendo lo que los demás esperan que sean? Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la mesa de regalos llamó nuestra atención. Emily discutía con Larry en un tono bajo, pero sus gestos hablaban por sí solos. Ella estaba rígida de rabia, mientras él señalaba el aire con un dedo acusador. Me enderecé, con el instinto paternal activado. «Disculpa». Me acerqué y alcancé a escuchar retazos de la conversación. «Una falta de respeto hacia tu madre», decía Larry. «Después de todo lo que ha hecho por ti». «No sabes nada de mi padre», replicó Emily. «Nunca te has molestado en conocerlo». «Sé lo suficiente», interrumpió Larry. «Un hombre que pone su integridad artística por encima de mantener a su familia». «¿Hay algún problema?», pregunté con voz serena, apoyando una mano protectora en el hombro de Emily. Larry se volvió hacia mí, y por un momento su máscara de político se resquebrajó para mostrar un desprecio genuino. «Una conversación familiar, Morris. Nada que te incumba ya». «Mi hija siempre me incumbe», respondí, con acero bajo mi tono calmado. «Siempre». Emily apretó mi mano. «Larry cree que mi beca de prácticas en tu estudio este verano está por debajo de mi potencial. Quiere que trabaje en su campaña en su lugar». Sostuve la mirada de Larry sin parpadear. «Emily toma sus propias decisiones. Siempre lo ha hecho». «Decisiones con consecuencias», replicó él. «Susan y yo queremos lo mejor para su futuro. Una carrera seria, no seguir el camino poco convencional de su padre». La condescendencia en su voz era inconfundible. 20 años atrás,
quizá me habría dolido. Cuando aún dudaba si Susan había tenido razón al marcharse, si mi terquedad me había costado a mi familia. Pero aquella incertidumbre había desaparecido hacía mucho, sustituida por el éxito conseguido en mis propios términos. Mi pasado no ha salido tan mal, dije con calma. Pero claro, algunos miden el éxito por cuentas bancarias y estatus social, y otros por el valor de seguir una pasión pese a los riesgos. El rostro de Larry se enrojeció. Es fácil romantizar la pasión cuando no eres responsable de otros. Papá pagó la mitad de mi matrícula, intervino Emily. Incluso cuando apenas llegaba a fin de mes. Nunca falló en la manutención, nunca se perdió un recital ni una graduación. Así que ni se te ocurra. Emily, dije suavemente. Está bien. Ella respiró hondo, esforzándose por calmarse. Necesito aire, murmuró, y se dirigió a la terraza. Larry la siguió con la mirada, y luego volvió hacia mí. Le llenaste la cabeza de ideas poco prácticas. El arte es un pasatiempo, no una carrera. Sonreí. Díselo a mi Oscar, o a mi contable. Su expresión se endureció. Tuviste suerte. La suerte solo golpea una vez. Emily merece algo mejor que una apuesta. Lo que Emily merece, respondí, es estar rodeada de personas que crean en sus capacidades, no solo en lo que ellos quieren que sea. Me alejé entonces, dejando a Larry mirándome, con su narrativa cuidadosamente construida sobre el exmarido fracasado, empezando a resquebrajarse. Cuando terminó la cena, Susan se acercó a nuestra mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Lo estás pasando bien?, preguntó con esa calidez profesional que había perfeccionado con los años. Una ceremonia preciosa, respondí. Larry parece muy seguro de sí mismo. Lo es. Susan echó un vistazo alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Escucha, sobre las prácticas de Emily. No es un tema a discutir, dije tranquilo. Es una adulta que toma sus propias decisiones. Susan suspiró. La música es inestable, Daniel. Tuviste suerte, pero... ¿Suerte?, repetí. 20 años de trabajo duro no son suerte. Sabes a lo que me refiero. Por cada éxito como el tuyo, miles de músicos pasan su vida entera luchando. La observé, comprendiendo que aún no podía admitir que se había equivocado respecto a mi carrera. Y, sin embargo, allí estábamos. El silencio incómodo se alargó hasta que Jason apareció con copas de champán. Por los nuevos comienzos, brindó, guiñándome un ojo. Susan se excusó para reunirse con Larry, que había estado observándonos con una sospecha mal disimulada. ¿Sabes?, dijo Jason en cuanto se marchó. Se quedó con tu piano, el de cola pequeño que tenías en tu piso de Brooklyn. Ahora está en su despacho. La revelación me pilló desprevenido. Aquel piano había sido mi primera gran compra tras la separación. Un símbolo de compromiso con mi arte, pese a la incertidumbre. Interesante elección de recuerdo, murmuré. La gente guarda cosas raras, se encogió de hombros Jason. Por cierto, Larry va a dar un discurso en breve. Puede que te interese. Efectivamente, minutos después, Larry tomó el micrófono, copa en mano. Agradeció a los invitados su asistencia, elogió la inteligencia y la belleza de Susan, y luego giró inesperadamente. Algunos cuestionaron nuestra relación, dijo, mirando en mi dirección. Algunos creían que Susan merecía algo más que alguien incapaz de ofrecer estabilidad, alguien que prefirió la indulgencia artística a la responsabilidad familiar. La sala se tensó. Emily, sentada en la mesa de honor, fijó la vista en su plato. La sonrisa de Susan seguía intacta, aunque sus nudillos se habían puesto blancos alrededor de la copa. Pero esta noche demuestra que las decisiones correctas llevan a los resultados correctos, continuó Larry. El éxito no es accidental, es deliberado, nace de un buen juicio y de valores tradicionales. Jason susurró. ¿De verdad está convirtiendo un brindis de boda en un discurso de campaña? Observé a Susan, notando el leve rubor que subía por su cuello.
la misma señal que conocía de nuestro matrimonio. Estaba mortificada, pero lo disimulaba. Algunos caminos llevan a callejones sin salida, concluyó Larry, y otros llevan a la prosperidad. Estoy agradecido de que Susan encontrara el suyo. Siguió un aplauso educado mientras volvía junto a Susan y le besaba la mejilla con aire triunfal. «Vaya imbécil», murmuró Jason. «¿Estás bien?» Asentí, sorprendentemente imperturbable. «Perfecto, de hecho». Y lo decía en serio. Al ver la necesidad desesperada de Larry de reafirmar su dominio, lo único que sentí fue claridad, y la certeza de que la siguiente fase de la noche sería, como mínimo, muy interesante. La recepción pasó a la parte del baile. Yo permanecí en mi mesa, contento de observar cómo la élite de Manhattan ejecutaba su coreografía social perfeccionada durante décadas. Susan y Larry se movían entre sus invitados, aceptando felicitaciones y tejiendo contactos. Su hábitat natural. ¿No vas a bailar, papá? Emily apareció a mi lado, con las mejillas sonrojadas por el champán. No es mucho lo mío, cariño. Puso los ojos en blanco. Anda, un baile no te va a matar. Incapaz de negarme, me dejé arrastrar a la pista. Bailamos al ritmo de un estándar de jazz que, irónicamente, yo mismo había arreglado para una película el año anterior. Alcancé a ver a Susan observándonos, con una expresión indescifrable. «Larry sigue echando humo por lo de tus prácticas», dijo Emily en voz baja. «Que eche humo». Le dijo a mamá que es ridículo que desperdicie mi educación en una industria frívola, cuando podría estar haciendo contactos en finanzas o en política. Mantuve el rostro neutral, pese a la irritación que crecía. ¿Y qué le respondiste? Que prefiero crear algo con sentido a pasarme la vida vendiendo influencias. Emily sonrió con picardía. No le hizo gracia. La canción terminó y Larry apareció, su sonrisa de político en su sitio, aunque sus ojos seguían fríos. ¿Me prestas a Emily un momento? El senador Blackwood quiere hablar de oportunidades de prácticas este verano en Washington. En realidad, empezó Emily. Es decisión de Emily. Interrumpí con calma. La sonrisa de Larry se tensó. Algunas decisiones requieren la guía de un adulto. No todo el mundo entiende lo que está en juego. Te sorprendería lo que entiendo, repliqué con serenidad. Su fachada se resquebrajó un poco. Seamos sinceros, Morris. Eres un fracasado que dejó los estudios y tuvo suerte con una cancioncilla. ¿Qué podrías entender tú de construir un futuro de verdad? Las conversaciones cercanas se apagaron. Varias cabezas se giraron hacia nuestro intercambio. «Dad», advirtió Emily, sintiendo la tensión. Larry continuó, envalentonado por el alcohol y la audiencia. «¿Por qué no nos haces un favor a todos y cortas lazos con mi mujer y su familia? Tu presencia es incómoda». Lo estudié con calma, comprendiendo de pronto la atracción de Susan hacia aquel hombre. Representaba todo lo que ella creía desear: estatus, seguridad, respetabilidad. ¿Sabes qué es incómodo, Larry? Dije en voz baja pero firme. Tener $500 millones en el banco de tu esposa y escucharte demostrar exactamente por qué es una mala decisión de inversión. El rostro de Larry se congeló. ¿Qué? Creo que cerraré mi cuenta el lunes, continué en tono conversacional. Mis asesores financieros llevan meses sugiriéndomelo, pero la mantenía abierta por respeto a Susan. Está claro que ese respeto no es mutuo. El silencio fue absoluto. Susan apareció al lado de Larry, con el rostro lívido. «Daniel», empezó. «Larry no quiso decir...» «Oh, creo que quiso decir exactamente lo que dijo», respondí con calma. «Y yo también quise decir lo que dije sobre la cuenta». La expresión de Larry pasó rápidamente de la confusión a la incredulidad y luego al horror creciente al comprender, poco a poco, quién era yo realmente y lo que acababa de provocar. Las consecuencias de mi anuncio se propagaron por la recepción como una piedra lanzada a un estanque. Las conversaciones se interrumpieron,
sustituidas por susurros urgentes y miradas furtivas. Larry permanecía paralizado, pálido, mientras el peso de sus palabras se hundía en él. Susan rompió el silencio primero. «Daniel, quizá deberíamos hablar de esto en privado». «No hay nada de qué hablar», respondí tranquilo. Larry ha dejado clara su postura. Jason apareció a mi lado, apenas conteniendo su entusiasmo. «Tío, deberías ver la cara del presidente del banco ahora mismo. Parece como si alguien le hubiera cancelado la Navidad». Larry logró recomponerse lo suficiente para intentar un control de daños. «Claramente ha habido un malentendido. No sabía que fueras un compositor de éxito». «¿O un depositante importante en el banco de tu esposa?», añadí. «¿Qué parte es la que no entendiste exactamente?». Varios invitados no lograron ocultar su diversión. Emily observaba la escena con satisfacción abierta. «Este no es el lugar apropiado», siseó Larry, con su máscara de político resquebrajándose más. «Parecías lo bastante cómodo insultándome aquí», observé. «Curioso que la corrección solo importe cuando eres tú el que recibe». Susan le puso una mano en el brazo, conteniéndolo justo cuando iba a replicar. «Quizá deberíamos volver con nuestros invitados», sugirió con rigidez. Cuando se retiraron, Emily se unió a mí. «Eso ha sido épico, papá», susurró. «Nunca había visto a Larry sin palabras». «No era mi intención», admití con sinceridad, «pero ya estoy harto de ser el villano en su historia». La orquesta retomó la música y la fiesta intentó recuperar cierta normalidad. Yo me dirigí hacia la salida. Mi propósito allí ya estaba cumplido. Jason me interceptó. «¿Tan pronto te vas? El espectáculo acaba de empezar. Los ejecutivos del banco están acorralados en un rincón. Parece que están teniendo una crisis completa». Negué con la cabeza. Ya hice mi punto. «Y de forma espectacular», coincidió. «¿Sabes? Susan nunca contó nada de tu éxito. Creo que necesitaba creer que seguías fracasando para justificar sus elecciones». Aquella observación me golpeó más de lo que esperaba. Quizá todos construimos narrativas que nos permiten dormir tranquilos, que convierten nuestras decisiones en algo sabio y necesario, en lugar de simplemente humano. «Cuida de Emily», le dije, abrazándolo, «y de ti mismo». Mientras esperaba el ascensor, escuché pasos rápidos tras de mí. Me giré y vi a Susan, ligeramente agitada. «¿Te vas?», preguntó. «Ya he estado aquí bastante». Me observó, como viéndome de verdad por primera vez en años. «¿Ya eras así de exitoso cuando estábamos juntos?». Sonreí con tristeza. «No, pero siempre fui así de decidido». Las puertas del ascensor se abrieron, ofreciéndome una salida de aquella conversación 20 años atrasada. «Daniel», dijo Susan en voz baja, «sobre la cuenta...». Nos encontramos en el pasillo silencioso, con los sonidos apagados de la celebración como telón de fondo irónico. «¿Era necesario?», preguntó, con un tono tenso. «¿Amenazar al banco por insultos personales?». «No son amenazas», respondí con calma. «Larry dejó claras sus opiniones, y yo tomo una decisión empresarial en base a esa información». Suspiró, alisando su vestido de novia distraídamente. «Él no te conoce como yo. No entiende». «Ahí está la cuestión, Susan», la interrumpí suavemente. «Tú tampoco me conoces ya. Has construido un relato en el que sigo siendo el músico fracasado al que dejaste, donde tu decisión fue la única sensata». Sus ojos se encontraron con los míos, dejando ver un destello de reconocimiento doloroso. «¿Por qué nunca se lo contaste?», pregunté. «Lo del Oscar, la empresa, nada de eso». Susan apartó la mirada. Complicaba la historia. «¿Tu historia, quieres decir?». No lo negó. «Construí una vida basada en ciertas elecciones, Daniel. Ciertos valores. Si tú triunfaste en tus propios términos, entonces quizá estaba equivocada respecto a lo que importa». «Eso último lo has dicho tú», concluí en voz baja. Nos quedamos en silencio. 20 años de verdades no dichas flotando entre nosotros. «No me equivoqué en todo», dijo finalmente. «Queríamos vidas distintas,
Eso no ha cambiado. No, asentí. Eso no ha cambiado. Desde dentro de la sala nos llegó la voz elevada de Larry, seguida del tono urgente del presidente del banco. Cerrará la herida, dije. Los políticos siempre lo hacen. ¿Toda la cuenta?, preguntó ella. Lo pensé. La verdad era que había mantenido mi dinero en Bennett Financial, en parte por inercia, y en parte por un residual sentido de conexión con Susan. Ninguna de las dos era una razón suficiente para seguir. Transferiré la mayor parte, decidí, pero dejaré lo suficiente para demostrar que no es una venganza personal. Esto no se trata de castigarte, Susan. Un destello de alivio cruzó su rostro, seguido por algo más complejo, quizá el reconocimiento de que incluso ahora seguía considerando su bienestar. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «a veces escucho tus composiciones en bandas sonoras. Siempre sé que eres tú, incluso antes de ver los créditos. Hay una cualidad particular en tu música, una firma de Daniel Morris». La admisión me sorprendió. «¿Sigues mi carrera?». «Desde la distancia», concedió. «Habría sido más fácil si hubieras fracasado». La honestidad resultaba refrescante tras años de narrativas cuidadosamente construidas. Probablemente, admití con una leve sonrisa. «¿Pero cuándo he tomado yo el camino fácil?». Susan rió, un sonido genuino que no había oído en años. «Nunca, ese fue el problema». «Y quizá también la clave», respondí. Emily apareció en el umbral, con una expresión cautelosa. «¿Todo bien?». Susan se recompuso, dando un paso atrás. «Tu padre ya se iba», asentí. «Enhorabuena por tu matrimonio, Susan, lo digo en serio». Mientras caminaba hacia el ascensor, Emily me siguió. «Te acompaño». Detrás de nosotros, Susan regresó a su recepción de boda, a Larry y a la gestión de daños, y a la vida que había elegido. Pero algo había cambiado. Una tensión de años por fin se había liberado. Emily subió conmigo al taxi, inusualmente callada, mientras las luces de Manhattan se desdibujaban en las ventanas. «¿Estás bien?», pregunté, estudiando su perfil, tan parecido al de su madre, pero con una apertura que Susan hacía tiempo había cambiado por pulcritud profesional. «Sí», dijo. «Solo estoy asimilando. La cara de Larry cuando mencionaste la cuenta vale por cada cena familiar incómoda que me trague en la próxima década». Reí. No intentaba crear un drama. «Claro que no», replicó Emily con una sonrisa traviesa. «Solo mencionaste $500 millones en medio de un brindis de boda». Tenía razón. Una parte de mí, pequeña y mezquina, había disfrutado viendo cómo el mundo cuidadosamente construido de Larry se derrumbaba en tiempo real. «¿Crees que mamá lo sabía?», preguntó Emily de pronto. «Lo mucho que habías triunfado». Lo pensé. Sabía algo, quizá no la magnitud. «Guardaba tu primer premio de cine en el cajón de su despacho», dijo Emily. «Lo encontré una vez buscando sellos. Cerró el cajón tan rápido cuando pregunté que me quedé helada». Aquella revelación me incomodó. Siempre había imaginado a Susan despreciando mis logros, no siguiéndolos en secreto. «La gente es complicada», dije al fin. «Incluso los padres». Emily asintió. «Recuerdo cuando se fue. Tú nunca dijiste una palabra mala sobre ella, ni una sola vez. Es tu madre». Aún así, la mayoría de padres divorciados no toman ese camino. Llegamos a mi edificio, pero Emily no hizo ademán de bajarse. «Lo que dijiste esta noche sobre seguir tu pasión a pesar de los riesgos», vaciló. «He estado pensando en aplazar la facultad de Derecho». Me giré hacia ella. «¿Por producción musical?». Asintió. «Las prácticas en tu estudio me hicieron darme cuenta. Soy buena en esto, papá. Muy buena. Pero Larry dice». «¿Qué dice tu madre?». La interrumpí suavemente. Emily parecía sorprendida. «Me dijo que hablara contigo, que tú lo entenderías mejor que ella». Algo cálido me llenó el pecho. Después de todo, Susan aún reconocía lo que yo podía darle a nuestra hija, el permiso de elegir un camino incierto. «La facultad de Derecho siempre estará ahí», dije.
pero si la producción musical te enciende por dentro, ese fuego merece la pena seguirlo, incluso si es arriesgado. Especialmente entonces, respondí. La seguridad rara vez lleva a la plenitud. Emily me abrazó con fuerza. Gracias, papá. Al separarse, su móvil sonó con un mensaje. Es mamá. Aparentemente Larry está en modo de control de daños total. El presidente del banco parece dispuesto a matarlo. Hice una mueca. No era mi intención. Quizá no, sonrió Emily. Pero a veces el karma trabaja a través de canales inesperados. Me besó en la mejilla antes de bajar del taxi. Te llamo mañana. Esta boda va a ser legendaria. Mientras el taxi se alejaba, comprendí algo profundo. Ya no necesitaba que Susan reconociera mi éxito. Ya no necesitaba que Larry respetara mis decisiones. Había construido exactamente la vida que quería, en mis propios términos, y eso era victoria suficiente. Pasaron 3 meses. El otoño dio paso al invierno, y Manhattan se transformó bajo una nevada rara y perfecta. Trabajaba tarde en mi estudio cuando sonó el teléfono. El número de Susan en la pantalla. Apenas habíamos tenido contacto desde la boda, salvo un breve intercambio de correos cordiales sobre las transferencias de la cuenta. Había cumplido mi palabra, moviendo la mayoría de fondos, pero dejando lo suficiente para no parecer vengativo. «Susan», respondí sorprendido. «¿Todo bien?» «Sí», dijo, con una voz cuidadosamente neutral. «Te llamo porque el banco celebrará su cena anual de mecenazgo artístico el mes que viene. Queremos que seas el ponente principal». Parpadeé, convencido de haber oído mal. ¿Quieres que hable en un evento del banco? Después de todo lo ocurrido. Es idea mía, en realidad, admitió. El tema es caminos poco convencionales hacia el éxito. Me pareció apropiado. La ironía no se me escapaba. ¿Y qué piensa Larry de esto? Hubo una pausa. Larry y yo estamos tomándonos un tiempo aparte. No me lo esperaba. Lo siento mucho. ¿De verdad?, preguntó. Una chispa de la vieja Susan asomaba tras la máscara profesional. Sí, respondí con sinceridad. Nunca te deseé infelicidad. Suspiró. Lo de la boda solo fue un síntoma. Larry quería una esposa trofeo que respaldara sus ambiciones políticas, no una directora ejecutiva con sus propias opiniones. Su pérdida, dije simplemente. Otra pausa. Emily me enseñó su portafolio de producción musical. Continuó Susan. Es talentosa, como su padre. Lo es, asentí, esperando los habituales reparos sobre la estabilidad de la carrera. Le dije que la ayudaría a aplazar derecho, dijo en su lugar, que a veces el camino menos convencional es el correcto. Casi se me cayó el teléfono. ¿Lo hiciste? No pongas esa cara, Daniel. Soy capaz de evolucionar. Su tono era seco, pero escuché una sonrisa en su voz. Sobre la cena de mecenazgo. Lo haré, la interrumpí. No has preguntado siquiera por el honorario. Considéralo un favor entre viejos amigos. Susan guardó silencio un momento. ¿Somos amigos? Compartimos una hija extraordinaria y 2 décadas de historia, respondí. Diría que somos algo. Algo, repitió. Supongo que eso es exacto. Tras colgar, me senté al piano. Mis dedos encontraron una melodía que no tocaba en años, la primera composición que escribí tras nuestra separación. Había comenzado como algo triste, pero con el tiempo había evolucionado en algo inesperado, esperanzador. Como la vida misma, pensé. Mi móvil vibró con un mensaje de Emily. Papá, mamá me contó lo del discurso. Momento de círculo completo, ¿no? Sonreí, pensando en lo diferente que había resultado todo respecto a lo que imaginé aquella noche de la boda. No había asistido buscando venganza ni reivindicación, aunque ambas me encontraron. Lo que había encontrado, en cambio, era algo más valioso. Paz con el pasado, orgullo en mi hija y la certeza tranquila de que seguir fiel a mí mismo había sido la elección correcta desde el principio. Algunos lo llamarían venganza. El fracasado, convertido en ponente principal.
el músico en apuros convertido en aclamado, el exmarido encontrando plenitud mientras el nuevo matrimonio se derrumbaba. Pero yo lo veía de otro modo. No era venganza, era la vida, interpretando su propia composición perfecta.